Bien, estamos con Héctor Chamis, analista, profesor de la Georgetown University, columnista habitual de varios medios de comunicación, Infobae por ejemplo, y también de NTN 24. Gracias Héctor por conversar con nosotros. ¿Cuál es la lectura que deberíamos tener de lo que sucedió el domingo en Argentina? Bueno, lo que sucedió es que el gobierno no ha tenido una buena política económica. El país está desde hace un año y algo en una crisis macroeconómica importante, con implicaciones cambiarias, con corridas bancarias, con inflación alta, no a niveles de Venezuela, pero después de Venezuela es el país de América Latina con la segunda inflación, con un deterioro del empleo y del ingreso importante, con creciente pobreza y que, bueno, a veces sí es la economía estúpido, ¿no? Ese famoso dicho, y es muy difícil ganar una elección en ese contexto. La percepción es que Macri aplicó un programa más enfocado en la recuperación de los indicadores macroeconómicos y perdió de horizonte a la población, a las personas, al votante. Bueno, es que además cometieron errores al comienzo graves. Llegaron al gobierno en 2015, en diciembre de 2015, con un déficit fiscal importante, pero no absolutamente fuera de control, y sin déficit de cuenta corriente, es decir, sin déficit con el sector externo. Al cabo del tiempo emitieron deuda, el arreglo del default de deuda con los buitres y toda esa historia significó que Argentina pudo comenzar a emitir deuda, regresar a los mercados internacionales, que el gobierno vio como algo positivo, y lo era, pero verdaderamente emitieron deuda fuera de control, atrayendo capital de corto plazo, atrayendo lo que se llama capital caliente, hot money, que es capital que entra y sale, teniendo que ofrecer tasas de interés altísimas en esos bonos de deuda, y generando una apreciación de la moneda con el consiguiente déficit de la cuenta comercial, porque con una moneda fuerte se importa y no se exporta, ¿verdad? Al cabo del tiempo el endeudamiento era para financiar ese déficit de cuenta corriente, de comercial y de cuenta corriente, y los mercados comenzaron a reaccionar. Entonces al cabo del tiempo tenían un déficit cuando llegaron, y un año y medio más tarde tenían dos déficits. Y allí entra el Fondo Monetario en la cuestión, porque eso comenzó a producir corridas monetarias. El ahorrista, el inversor, el ama de casa comenzaron a proteger sus activos líquidos yendo a una moneda dura, el dólar, lo cual aceleró la inflación, porque se desvaloriza rápidamente la moneda, los precios suben y se produce una devaluación, o varios capítulos de devaluación. Y eso genera, por supuesto, deterioro en el ingreso y en el empleo. Y esta es la crisis que estaban viviendo. Trataron por todos los medios de resolverla, con arreglos con el fondo, blindajes, pero no está claro los fondos otorgados por el Fondo Monetario para qué se usaron. Si se usaron para defender la paridad cambiaria, desaparecieron. Entonces, este es el dilema que ha enfrentado este gobierno, que en parte es una situación no fácil que encontraron, pero que la empeoraron con medidas económicas erráticas. Justamente en un artículo tuyo publicado hace poco en Infobae, hacías esta historia de la importancia de cómo el factor cambiario ha sido clave en la historia reciente de la Argentina. ¿Puedes explicarnos más sobre este punto? Sí, y esto a propósito de lo que siempre conversamos, el populismo, esto, digamos, si eso es populismo, y no lo es, pero como lo quieras llamar, si lo llamamos populismo, bueno, eso ha sido una historia de 40 años de populismo, que no ha sido únicamente cuestión de los populistas, ha sido cuestión de todo el mundo, que es una clase media, pongámoslo así, una sociedad que tiene preferencia por un dólar barato. Y el dólar barato funciona como un subsidio de consumo y de viajes.
Entonces Argentina es un país donde se consume el consumo es por vía de la deuda y no por vía de la inversión y la productividad. Y eso es histórico, tiene 40 años. Claro que mantener un dólar barato, es decir, mantener un tipo de cambio bajo, se puede mantener por un tiempo. Al cabo de un cierto periodo de tiempo, los inversores, los ahorristas, las grandes empresas, los bancos, todos los actores económicos comienzan a ver que eso no es sostenible y se transforma en una profecía autocumplida. Al tener dudas de la sustentabilidad de un arreglo monetario donde la moneda local es fuerte y el dólar es bajo, comienzan a escapar de la moneda local para proteger sus activos y para anticiparse a posibles devaluaciones. Esos son los ciclos argentinos de hace por lo menos 40 años y este gobierno también cayó en él. Uh-huh. Y en ese punto, ya que topaste el tema del populismo, había un argumento que le escuchaba a algunos personeros de este gobierno de que se estaba marcando un cambio cultural en la política argentina, que Macri significaba ese cambio cultural después de una larga historia del peronismo, de este fenómeno. Tú eres agnóstico con el tema populismo, pero ¿cómo calificar este ciclo, este gran ciclo de la presencia del peronismo en Argentina, que es un contenedor que tiene todo y tiene nada, y este supuesto cambio de cultura política que significaba el macrismo, que era como modernizar la política argentina, pero que al final se ve que no era tanto así, ¿no? Algo así. El cambio cultural que yo he visto es la llegada de un partido nuevo, el PRO, en coalición con el radicalismo. Por primera vez en 100 años Argentina tiene un presidente que no es radical, peronista o militar. Y un partido, una coalición que llegó con una recuperación republicana, un partido republicano. Ahora, el peronismo también es, como dijiste, un saco donde hay de todo, y también el peronismo tiene expresiones republicanas, también el peronismo ha sido republicano, algunos sectores, no el kirchnerismo. Yo siempre distingo el kirchnerismo del peronismo en su conjunto, porque el kirchnerismo es una especie muy particular dentro de una gran tienda, si querés, una gran sombrilla llamada peronismo. Peronismo también produjo una transformación económica importante en los 90 con Menem. Fue Menem, presidente peronista, que abrió la economía, privatizó las empresas públicas, virtualmente dolarizó con un esquema monetario de 1 a 1 que se mantuvo estable demasiado tiempo, si se quiere, y eso produjo una reestructuración de la economía argentina, produjo una modernización de la economía que en realidad es la última modernización que ha ocurrido de la economía argentina en los últimos 50 años, y fue esa en los años 90 con Menem, que de vuelta terminó mal porque terminó en recesión, terminó con un tipo de cambio excesivamente rígido, con imposibilidad para exportar, y bueno, el resto de la historia ya se sabe con el default de 2001, ya no estando Menem en la presidencia. Entonces, soy agnóstico porque, bueno, ¿qué es el populismo? Bueno, el populismo es un fenómeno de años 30, mitad del siglo XX, y yo tiendo a ser históricamente más disciplinado, si se quiere, ¿no? Y tiendo a verlo como un fenómeno histórico, y llamar a todo aquel que gasta más de lo que cobra, más de lo que recibe, populista, es limitado. Entonces, bueno, en Estados Unidos hay populismo hace más de 20 años, porque ningún presupuesto ha estado equilibrado desde el de Clinton, por ejemplo, ¿no? Entonces, si eso es populismo, aquí gobierna el populismo también en Estados Unidos. Por eso soy más cuidadoso y más, como digo, históricamente disciplinado, pongámoslo así. Uh-huh. Sin embargo, la misma Cristina Fernández citaba entre sus influencias ideológicas a un autor como Ernesto Laclau, ¿no? Que es considerado como el gran teórico del populismo, por lo menos en estas últimas décadas. ¿Hay alguna forma de caracterizar el populismo de una forma más cerrada, de tal forma que no sea justamente un gran contenedor en
en esos términos. Bueno, históricamente el populismo es la respuesta a un Estado en América Latina excluyente, ¿verdad? Un proceso de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que fue una democracia liberal con exclusiones, no fue una democracia liberal de ciudadanía universal, que hace crisis con la Gran Depresión. Digo, estoy diciendo una narrativa estilizada, y que al hacer crisis ese modo de gobierno, con una economía agroexportadora fundamentalmente, agro y exportadora de productos primarios, al hacer crisis produce la entrada de este fenómeno llamado populismo. El populismo en realidad históricamente no es causa de la crisis de la República, sino es consecuencia de la crisis de la República. A lo largo del tiempo se fue modificando, tanto que, de vuelta, Argentina es un buen ejemplo de todos esos cambios dentro del populismo, que puede ser con economía cerrada, con economía abierta, puede ser con empresa del Estado, con empresa privada y privatización, como fue el caso de Menem. Y el mismo kirchnerismo, sí, Laclau reivindica en sus escritos ese momento plebiscitario del peronismo, del populismo. Es el populismo como democracia radical y democracia directa, que no sabemos muy bien lo que es, pero no importa. Siempre se reivindica ese momento plebiscitario, que es la irrupción de las masas, que es un poco la historia de Germani, ¿no? Laclau toma prestado de Germani eso, de Gino Germani. Pero la política económica del kirchnerismo difirió de las tradicionales políticas del peronismo, y difirió en su estrategia política también, en su estrategia en relación a los sindicatos, en su estrategia en relación al campo, en su estrategia en relación a los sustituidores de importaciones. Está bien, el populismo también va cambiando, más allá de que sí, Cristina Kirchner siempre tuvo una cierta predilección por los escritos de Laclau y su reivindicación de ese momento inicial del populismo. Claro, y ese tipo de conexión con la masa, ¿no? Más que nada es la reivindicación del líder, del caudillo conectado con la masa de forma directa. Ahora, Héctor, estamos ya a las puertas del regreso del kirchnerismo en Argentina. Y eso para la región también tiene un significado enorme, porque se había pensado que habíamos terminado un ciclo de gobiernos, llamémoslos autoritarios, llamémosles populistas, llamémosles progresistas, como queramos llamarlos, pero que el ciclo se había terminado y estábamos en otro momento. Pero al poco tiempo regresa el kirchnerismo, y eso abre las puertas a que pueda regresar Correa en Ecuador o cualquier cosa, y Maduro en Venezuela sigue. O sea, el escenario, el panorama en la región es bastante complicado, ¿no? Bueno, sí, pero hay que entender también que esa fase populista, Correa, Kirchner, la llegada del chavismo, Evo Morales, o sea, los primeros 10, 12 años, 13 años si queremos de este siglo, fue la gran bonanza de la región, que coincidió con la llegada de estos políticos al poder. Es decir, la gran bonanza por precios internacionales como nunca había tenido América Latina. Los términos de intercambio, es decir, la relación entre lo que América Latina vende y compra, nunca habían sido más favorables en la historia económica de toda la región. Ecuador entre ellos, por supuesto. El precio del petróleo, el precio de los minerales. La vasta mayoría de los países de la región tuvo un boom incomparable en toda la historia de la región. Bueno, tuvieron recursos, los usaron, crearon instrumentos de política clientelar, usaron los recursos para quedarse en el poder lo más posible. Algunos todavía están en el poder usando esos recursos. Buscaron la perpetuación, cambiaron constituciones, y claro, el ciclo cambió una vez que dejaron el poder, y la economía de América Latina no tiene precios tan favorables. Entonces es la mala fortuna, si uno quiere, de los no populistas, de los... Tener que administrar las crisis. Exacto, de los que gobiernan ahora. Y por supuesto esos ciclos de bonanza fueron exacerbados por estos políticos que gastaron en exceso y no ahorraron suficiente para las vacas flacas. Y entonces esto es parte de la interacción de los ciclos
de la economía internacional con los ciclos electorales de América Latina. Y esto es lo que estaba pasando. Entonces las economías encuentran problemas y esto explica en buena parte la llegada de vuelta, si se quiere, de hoy presumiblemente Cristina Kirchner, como vicepresidente, pero el kirchnerismo volverá en la elección. Los números indican que sí, si estos números se mantienen, obviamente, pero creo que tiene que ver con esta buena o mala fortuna de la llegada a la presidencia, la llegada al poder y los ciclos de precios internacionales. Uh-huh. Ahora, ¿tú crees que nueva llegada al poder del kirchnerismo va a estar acompañada por un aprender de los errores o va a acentuarse los rasgos autoritarios que es la primera fase de... Veremos, porque llega con un esquema de poder diferente. Alberto Fernández no es el kirchnerismo tradicional. Alberto Fernández, más aún, es un hombre que viene del partido de Domingo Cavallo, que fue el ministro privatizador de Carlos Menem. Claro, la convertibilidad además. Exacto, claro. Exacto. Uh-huh. Ese es su origen político. Es un hombre razonable, diría yo, pero llega acompañado por una estructura de poder que no le pertenece. Entonces hay una pregunta importante porque además hay una vieja historia en el peronismo de los conflictos internos, ¿no? Y entonces veremos si Alberto Fernández puede ser el mismo o tiene que ser un subordinado a quien tiene poder real, poder de calle, poder de aparato, poder con recursos, poder mediático, que es Cristina Kirchner. De hecho, varios de estos conflictos ya se vieron en el armado de las listas a diputados y senadores, donde el kirchnerismo puro y duro, llamémoslo así, ha colocado a todos sus operadores más importantes en todas las listas. Entonces eso nos obliga a formularnos preguntas de cara al futuro acerca de cuánto poder tendrá Alberto Fernández de querer hacer algo diferente a lo que quiera esa estructura kirchnerista. ¿Y qué tan fortalecido o qué tan debilitada está la sociedad civil argentina para poder, en la posibilidad de que exista una nueva fase autoritaria, pueda resistir a ese modelo autoritario? Esa es una hipótesis importante. No lo sé, no podría responderte a eso. También en este momento manejo algunas hipótesis, o sea, especulo y he sido cauto en general porque, todo esto es muy reciente y antes de decir demasiado es bueno pensar, pero otra de las cosas que pienso es si este resultado electoral va a significar la desaparición del PRO, por ejemplo, la crisis del Partido Radical, que es socio de una coalición, la crisis dentro del peronismo también, porque Pichetto es peronista, el candidato a vicepresidente que acompaña a Mauricio Macri es peronista, es senador peronista, y otra fórmula, la de Lavagna y Urtubey, también son peronistas. Urtubey es gobernador peronista y Lavagna fue ministro de Economía de Duhalde y de Kirchner. Entonces, ¿cuál es la respuesta que darán ellos a esto? Porque todos recordamos aquella crisis de 2001, de una profunda crisis política, una profunda crisis de representación, y la sociedad en la calle gritando que se vayan todos, ¿no? Que se vayan. Y entonces, eso es la desaparición de la política. Si desaparece la política, seguramente no habrá democracia. Héctor, no te quiero dejar ir sin antes preguntarte por Venezuela. Tú has escrito abundantemente, haces un tema que sigues muy de cerca. ¿Cómo ves el panorama actual a este agosto del 2019? No hay salida visible, ¿no? en este momento. No la hay. Comparto eso, César, no hay. Otra instancia de diálogo que no parece llevar a ningún buen puerto, que otra vez el régimen tomando oxígeno con Maduro o tal vez con otro. Creo que además, la gravedad de la situación importa por Venezuela y los venezolanos y por los países de la región que están absorbiendo un éxodo de proporciones jamás vistas en el hemisferio. Pero además yo creo que es siempre lo digo,
Siempre digo, uso una frase cuando escribo: Venezuela es de todos, no solo por solidaridad con estos migrantes que sufren, que tienen hambre y que sufren enfermedades y que están en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en todos los países de la región. También yo creo que es un test para la democracia en la región. Si este régimen continúa y se recicla y sigue este autoritarismo, va a ser un mensaje muy perverso a los demócratas de la región. Si cae y Venezuela recupera formas democráticas, va a ser un ciclo, un mensaje positivo, importante, una lección para los favorable a los demócratas de la región. Y eso es lo que más me preocupa. Gracias, Héctor. Gracias a vos.